Buenas tardes, queridos alumnos. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Les doy la bienvenida a esta nueva clase. Hoy día aprenderemos acerca de estos viajes de exploración que hicieron ciertos exploradores europeos. Vamos a hablar de lo que hicieron los españoles, pero también vamos a hablar de qué ruta utilizaron los portugueses para llegar a su objetivo final, que eran las Indias Occidentales. Bueno, en primer lugar, quiero decirles de que estas exploraciones que realizaron los europeos a América no fue solamente de los españoles. A América llegaron otros grupos de otros reinos, principalmente de Portugal. Los portugueses fueron los primeros que se adentraron en alta mar en busca de de una ruta para llegar a las Indias. Eh, los españoles fueron los que llegaron a América en su mayoría, pero también llegaron portugueses, también llegaron ingleses, también llegaron franceses y también llegaron holandeses. Por lo tanto, lo que yo les quiero decir es que la mayor parte de América fue en cierta medida conquistada por los españoles. Yo ya les decía de que fueron los portugueses los iniciadores de este proceso que significó encontrar nuevas tierras para el mundo conocido. La idea era llegar a las Indias por otro o por otra ruta que ellos no conocían. Acuérdense de que por el mar Mediterráneo no se podía navegar, por lo tanto la ruta ya conocida con anterioridad no se podía utilizar. Por lo tanto, ellos tenían que buscar una nueva ruta. Y los portugueses, por favor, camarógrafo acá a la pizarra, los portugueses decidieron explorar la costa occidental de África porque ellos tenían la idea de que llegando a un paso hacia el Océano Índico podrían llegar a las Indias, situación que estaba bastante bien, porque ellos lo hicieron así. Hubo varios exploradores que hicieron este recorrido y que finalmente terminó con la llegada de uno de ellos a las Indias. Los portugueses fueron los más importantes navegantes de esos tiempos. Fueron muchos de ellos los que se adentraron a lugares desconocidos. Por lo tanto, eran tipos que en realidad eran bastante valientes y tenían como objetivo quedar en la historia y ser famosos, entre otras cosas. Señor camarógrafo, por favor, quiero que le apuntemos al televisor. Bueno, ya se lo había dicho con anterioridad, los portugueses querían llegar a las Indias bordeando la costa occidental del continente africano para llegar al lugar que uniera el Océano Atlántico con el Océano Índico. Bartolomé Díaz fue el portugués que, como lo dije, bordeando la costa occidental de África, llegó a este lugar, al lugar donde conecta el Océano Atlántico con el Océano Índico. Este lugar hoy en día se llama Ciudad del Cabo, que es una ciudad de Sudáfrica, del país de Sudáfrica que está aquí en el extremo sur de África. Este lugar, la unión del Océano Atlántico con el Océano Índico, se llama Cabo de Buena Esperanza. Ya, este entonces es el Cabo de Buena Esperanza, entonces, descubierto por este caballero llamado Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz no siguió la ruta porque encontró un negocio mucho mejor. ¿Y saben cuál fue ese negocio? Ellos encontraron los negros africanos. En las costas occidentales de África encontraron a los negros. Y los negros, ¿cierto?, los atraparon y los llevaron a Europa y eran vendidos como esclavos.
O sea, una fortuna ganó este Bartolomé Díaz con sus nombres. Otro explorador importante de la época de los portugueses era Vasco de Gama. Vasco de Gama llegó al objetivo trazado por Bartolomé Díaz, o sea, por aquí por favor, llegar al Cabo de Buena Esperanza, pero él no se detuvo aquí. Él siguió ahora bordeando la costa oriental de África para llegar a la India. Se transforma entonces en el primer navegante en llegar al objetivo de conseguir una ruta para llegar a las Indias. Ese fue Vasco de Gama. Incluso en Brasil hay un club deportivo y un club de fútbol que se llama Vasco de Gama. Otro personaje importante, Pedro Álvarez Cabral. Ya lo decía, este caballero unió 4 continentes, fue el primer navegante que unió los 4 continentes conocidos en esa época en un solo viaje. Por favor, colóquenme atención acá. Sale desde Portugal, llega a las costas de Brasil, de ahí tiene la relación Portugal con Brasil, el idioma brasileño-portugués, en el año 1500. Luego llega a la parte sur de África, o sea, al Cabo de Buena Esperanza. Ya llevamos 3 continentes, Europa, América y África. Y posteriormente sigue la ruta de Vasco de Gama para llegar a las Indias, o sea, el otro continente, Asia. No menos importantes eran los navegantes que venían hacia Occidente en busca de tierras que serían las tierras de la India. Ese era el sentido que tenía la estrategia de la corona española, propiciada principalmente por su gran Cristóbal Colón, que es el que a la postre fue el que descubrió América en el año 1492. Por favor, camarógrafo, aquí tengo un mapa en donde habla de la ruta de los portugueses, la ruta que yo les mencioné hace poco, pero acá los españoles, hablemos mejor dicho de la corona española, porque muchos de estos navegantes no eran españoles, ¿eh? Muchos eran florentinos, incluso el mismo Cristóbal Colón no era español, era genovés. Cristóbal Colón entonces se convierte en el principal explorador de la corona española por conseguir algo muy importante para el mundo. Quizás el descubrimiento más grande que se hizo en toda la humanidad, que fue el descubrimiento de nuestro continente, del continente americano. El 12 de octubre de 1492, este señor que está acá, aquí está, este señor, Cristóforo Colombo, porque ese era su verdadero nombre, españolizado a Cristóbal Colón, ¿cierto? Fue el que descubrió, por venir hacia Occidente y llegar a una ruta que llevaría a las Indias, se encontró con nuestro continente sin pensar, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, Cristóbal Colón vino a descubrir. No, lo que él estaba haciendo era buscar una ruta para llegar a las Indias y se encontró con este continente americano. Vamos a mencionar otros exploradores provenientes de la madre patria de España. Ya hablamos, este Cristóbal Colón, que no era español, era genovés, que su principal aporte a la humanidad fue el descubrimiento de nuestro continente. Él no supo nunca que había descubierto un nuevo continente. También proveniente desde España llegó un señor que se llamaba Vasco Núñez de Balboa, que llegó a este territorio, al Istmo de Panamá. ¿Ya? Y llegando a las costas de Panamá, él se internalizó por la selva y logró llegar a Occidente y conocer. Fue el primer explorador que conoció el Océano Pacífico. ¿Ya? Por lo tanto, se le atribuye el descubrimiento del Océano Pacífico. O sea, el primer navegante, en cierta medida,
que, que en una embarcación navega en el Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa. Otros más, con la idea de llegar a un lugar que conecte el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, llegaron algunos otros exploradores españoles también, o al mando de la corona española. Se llamaba este caballero Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís llegó a Brasil y de ahí comenzó a bordear la costa oriental de América y llegó a este lugar, en el lugar donde hay un río bastante grande y que hoy es el límite entre Argentina y Uruguay. Se llama el Río de la Plata. El Río de la Plata es el límite entre Argentina y Uruguay. La verdad de las cosas es que Juan Díaz de Solís pensó que ese era el lugar donde podía juntar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Se adentró en ese lugar, pero se dieron cuenta que las embarcaciones no avanzaban como correspondía. Claro, porque iban de vuelta, la corriente del río los traía hacia el mar nuevamente. Ahí se dieron cuenta que realmente no era el paso que unía el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Posteriormente a la expedición de Juan Díaz de Solís, siguió la expedición de Américo Vespucio. Américo Vespucio siguió esta misma ruta de su antecesor, pero se dio cuenta de que en realidad Cristóbal Colón no había llegado a las Indias como se había dicho, sino que había conseguido descubrir un nuevo continente. Gracias a Américo Vespucio, que lo tengo por aquí, veámoslo, aquí está este caballero. Américo Vespucio se dio cuenta que Cristóbal Colón había hecho este gran descubrimiento. Bueno, posteriormente, en vista de que Américo Vespucio se había dado cuenta de esa gran hazaña de Colón, posteriormente se le da el nombre de América, el femenino de su nombre, Américo Vespucio. De Américo Vespucio nos vamos a la expedición de Hernando de Magallanes. Qué espectacular esta, Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes, con su expedición, logró, bueno, la expedición, porque él no alcanzó a terminar su viaje, logró dar la vuelta al mundo. Lo que en cierta medida quería Cristóbal Colón. Hernando de Magallanes comienza en España, llega acá, al final. Él realmente descubre el paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico, lo que hoy se llama Estrecho de Magallanes. Por eso se llama así. Sigue por el Océano Pacífico. Como esto es una esfera, yo voy a seguir acá. Y llega a algunas islas de Filipinas. Ahí se le rebelaron algunos indígenas y Hernando de Magallanes muere. Y queda al mando de la expedición de Magallanes Sebastián Elcano, que era un español. Ese sí que era español. Sebastián Elcano huye con muy pocos tripulantes y logra salir de ese lugar de Filipinas para poder llegar al Cabo de Buena Esperanza y posteriormente llegar a España. En 2 años logra la expedición de Magallanes, pero capitaneado por Sebastián Elcano, lograr dar la vuelta al mundo por primera vez. Bueno, todas estas expediciones tuvieron algún sabor especial y muy importante. Fueron territorios que antiguamente no se conocían, sin embargo, se comenzaron a conocer a través de estos exploradores, se hicieron famosos, se hicieron ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer estas expediciones, estos exploradores tenían que conseguir un permiso, eso sí, a los reyes. Voy a buscar por ahí, aquí tengo. Este permiso se llamaba capitulación, que era un contrato. Ahí existía un acuerdo económico entre el rey
y los conquistadores, o más bien exploradores. Por lo tanto, era algo oficial que realizarían no solamente no por querer simplemente ir sin permiso de nadie, se le tenía que pedir el permiso correspondiente a los reyes. Bueno, y los reyes también, que eran los principales interesados en que se pudiera llegar a un lugar para poder seguir este comercio con Oriente, el cual era el objetivo principal. Es de esperar de que esta clase haya sido del agrado de todos ustedes y que haya habido una forma más aclaratoria de sus aprendizajes. Esa es mi idea, contarles en cierta medida las cosas que son importantes para ustedes, para nosotros. Y bueno, de esta manera me despido hasta una próxima oportunidad, esperando que estén todos muy bien y adiós.